¿Quién se atreve a decir que la prensa colombiana odia a Francia Márquez por ser negra? Pero ¿cómo se atreve a decir eso con un micrófono en la mano en una plaza pública cuando hay, qué sé yo, en 1000 número de personas allí? ¿Cierto? Lo primero que hay que decir de esas marchas es que fueron un fracaso. Dicho por la Policía Nacional, salieron alrededor de 20.000 personas, ¿cierto? Eso es un número que es un fracaso porque no alcanza a ser ni siquiera el 1% de las personas que votaron por Gustavo Petro. Eso, entonces, de entrada, ahí ya vemos que están perdiendo mucha popularidad. Pero lo más curioso es que Gustavo Petro, en medio de su discurso, atacó al Congreso, atacó a la Fiscalía, atacó al CTI, atacó a las Cortes, ¿cierto? Atacó a la prensa, persiguió a la prensa, acosó a la prensa, acusó y acosó a la prensa, y además acosó y acusó a medios con nombres propios. Sabemos que tiene una guerra casada con Semana, pero ¿cómo no va a tener casada la guerra con Semana si es que todos y cada uno de los escándalos originados por este gobierno antes de llegar al poder y después de llegar al poder han sido publicados en la revista Semana? Pues claro, yo siendo presidente también tendría mis reservas con ellos, ¿cierto? Y la entrevista más exitosa que le hayan hecho a Gustavo Petro antes de llegar a la presidencia se la hizo Vicky Dávila en Semana, ¿cierto? Para dolor de los petristas. La entrevista que más se vio de Gustavo Petro se la hizo Vicky Dávila días antes de la segunda vuelta. Aparecieron los niños, muy conveniente, firmando el acuerdo Disque la Paz y Vea de Uno. Así es, Lorena, lo mismo estábamos hablando aquí hace unos instantes. Aquí lo primero, y lo tenemos que celebrar, porque primero la vida, eso sí, es que aparecieron los niños. En ese sentido, pues tendríamos que estar todos contentos, luego contentos, pero atentos, porque yo también pienso que ahí tiene que haber gato encerrado y con seguridad con los días nos vamos a dar cuenta de qué es lo que pasa. Pero ojo a este dato, colombianos y colombianas, tenemos que estar pendientes porque hay cosas sobre el tintero. Lo primero es que no podemos permitir que nos vayan a instalar cortinas de humo sin antes cerrar los casos de lo que está pasando con Laura Sarabia y Benedetti. Miren que se ha hablado de se siguió hablando de Benedetti y ya no de Laura Sarabia. Y aquí la que mandó a chuzar, se presume pues que la que mandó a chuzar fue Laura Sarabia y la que tenía N número de millones en efectivo en la casa era Laura Sarabia, ¿cierto? Así que hay que estar muy pendientes de ella porque no puede ser que Benedetti con sus audios vaya a ocasionar un efecto contrario, ¿cierto? Y ese efecto es que nos olvidemos de Laura. Aquí no nos podemos olvidar de Laura, ¿listo? Tampoco nos podemos olvidar de Nicolás Petro, que hace muchos días que no suena. Tenemos que estar pendientes y tenemos que hacerle seguimiento a ese caso. Pero también le tenemos que hacer seguimiento al caso de Alex Flores. Y uno nuevo que llega al tintero es el del caso del señor Roa, hoy en la cabeza de Ecopetrol, a otrora gerente de la campaña del Pacto Histórico. Y recordemos que es íntimo de Gustavo Petro. Además, recordemos que el día que Gustavo Petro ganó, desde la casa de Roa fue desde donde ejerció sus palabras y celebró pues el triunfo. De manera que aquí tenemos que estar pendientes de eso. Atentado en Caracas, más de 1000 muertos, ese sí no me lo sabía. De esas sí, como dice, ¿quién fue el que dijo? Me estoy enterando. Mientras hablan de paz, incendian la casita en el campo y dejaron una familia desamparada. Ya salió Petro diciendo que los niños de La Paz, eso lo sabíamos, se esperaba de eso, ¿cierto? No nos olvidemos de Uribe, Duque, Martuche, Saudinen y Martínez, claro, no se olviden de ellos, Jacqueline, ni por el puta se vayan a olvidar de ellos, sigan ahí pendientes de ellos, que eso es lo que necesitamos, que ustedes estén distraídos mientras nosotros estamos pendientes de lo que de verdad importa, porque aquí la historia ya pasó, ¿cierto? Aquí lo importante es que ustedes no se van a olvidar de ellos porque durante años estuvieron haciendo lo que Petro prometió no hacer antes de llegar y hoy está haciendo.
¿Listo? Así que tiene toda la razón la señora Jacqueline Uribe, que no se va a olvidar de Uribe y se apellida Uribe. Eso sí tiene que ser un karma muy hijo de puta. Pero bueno, no se vaya a olvidar de ellos ni por el berraco, yo, ni se le ocurra. Quédese ahí, téngase ahí, sígase enfocando en ellos mientras nosotros de verdad logramos destapar y hacerle seguimiento a todos los mierderos que tenemos hoy en la Colombia de hoy. Listo, porque la Colombia del pasado ya la justicia se está encargando de hacer lo que tenga que hacer. El señor Uribe tiene un proceso abierto. ¿Listo? La señora Martuchis, como la llaman estos confianzudos que no permiten que uno le diga Gus falso a Gustavo, ¿cierto? La señora Martuchis también tiene sus procesos abiertos, de manera que cada uno, la señora Abudinen, que no han podido comprobarle nada, también tiene el proceso abierto. De manera que aquí cada uno tiene sus procesos abiertos y por eso es que la justicia no se puede olvidar de ellos. Pero a mí sinceramente me tiene sin cuidado lo que pase con esos señores y esas señoras. Yo aquí no estoy para defender apellidos, no, pero ojo, sí estoy como ciudadano y como deber que tengo para hacerle control político al que ostente el poder. Y el que está ostentando el poder hoy se llama Gustavo Petro. Listo, Daladier nos dice, le doy un dato, no van a encontrar nada, no, pues dígame cuáles son los números del baloto a ver si me lo gano, ¿cierto? Aquí ya llegaron unos dizque adivinando el futuro, cuando ni siquiera tienen investidura de jueces ni nada, son ciudadanos de a pie como nosotros, es que son muy atrevidos, por eso es que el país se está comportando como se está comportando. Ese atrevimiento y ese discurso de dictador que se dio Gustavo Petro el 7 de junio es el que se está trasladando a estos parásitos que lo apoyan, ¿cierto? Hágame el favor, ¿quién se atreve a decir que no se va a encontrar nada cuando las autoridades están haciendo su trabajo investigativo? Respetemos, ni siquiera yo me atrevo a decir que a Uribe no le van a encontrar nada. No, dejemos que las autoridades hagan lo propio y cuando salga el fallo, entonces ahí sí hablamos. Si hubiera algo, el fiscalucho ya hubiera actuado. No, es que hay unos procesos que son reserva del sumario y esto se sabe en derecho. Cualquier persona que haya medianamente leído un párrafo de derecho sabe que eso existe. Fiscalucho que fue respaldado por el fiscal de la Corte Penal Internacional. No se les olvide eso. El Petro lo trajo dice, para que mirara procesos internos y el fiscal de la Corte Penal Internacional terminó elogiando al fiscal Barbosa. Tiene que ser uno muy hueputamente salado para que le hagan eso. Oiga, traigo a este para asustar a mi enemigo y este lo que termina haciendo es elogiando a mi enemigo. ¿Cuándo se había visto? Es que definitivamente a Gustavo Petro le cayeron todas juntas. Por eso hoy vamos a hablar de las encuestas. Pero ojo, no se les olvide y aquí les estamos diciendo a las personas que no pertenecen a ese petrismo fanático que le promueven el efecto teflón a Gustavo Petro. Recordemos que en ciencia política el efecto teflón es cuando un gobernante puede hacer lo que quiera y no le va a pasar nada, ¿cierto? No va a perder un solo voto a pesar de que haga lo que haga. Donald Trump en su momento lo describió muy bien. Donald Trump lo dijo de la siguiente manera, yo me puedo parar en la mitad de una avenida de Washington a hacer tiros al aire y no pierdo un solo voto. Y así fue. Quedó presidente y les aseguro que va a volver a quedar presidente el año entrante, como parece que se está moviendo la política y como se están moviendo las encuestas en Estados Unidos. ¿Listo? Así que en ese sentido, en derecho sabemos que el fiscalucho violó el debido proceso. Otra vez, aquí el que determina si se viola el debido proceso no es un ciudadano por TikTok. Bájense de esa nube, que ese arribismo intelectual no los enceguezca. Ojo, bájense de la nube, que ni ustedes, ni yo, ni ningún ciudadano en TikTok va a poder determinar si se cometió o no una violación de algo.
ni siquiera el presidente de la República por Twitter. Ojo, ténganlo presente, no cometan los errores que está cometiendo su presidente, porque la diferencia entre ustedes y su presidente es que su presidente está hincho en plata y usted es un pobre asalariado, si es que es asalariado. Así que tengan mucho cuidado, tengan mucho tacto, sean muy cautos con lo que dicen y lo que escriben, porque no puede ser que ustedes vengan de igual de atrevidos a Gustavo Petro a cometer los mismos errores de él, porque ustedes no van a tener el respaldo que sí tiene Gustavo Petro. Oiga, respétense un poquito. Yo no les estoy pidiendo que me respeten a mí. Yo los que quiero que me respeten, por fortuna me respetan, ¿cierto? Que son los que viven en mi casa, mis hijos, mi esposa, ¿cierto? Mi círculo cercano, los que de verdad me conocen. Entonces, no les estoy pidiendo que me respeten a mí, pero sí tengan la amabilidad de respetarse en ustedes. ¿Listo? Así que bueno, esa era la introducción. El discurso de Gustavo Petro el 7 de junio fue un discurso a las bases, porque él sabe que ya perdió el centro, él sabe que ya perdió esos ciudadanos que estaban entre la centro derecha y el centro que votaron por él porque no querían votar por Rodolfo Hernández. Él sabe que esos votos ya los perdió y se está quedando solo con sus bases. Amenazó, entre muchas cosas, a los ministros, ¿cierto? Y cumplió. Ya hoy le pidió, hoy o ayer, no estoy seguro, cumplió, le pidió perdón la renuncia a la ministra de Educación. Vamos para el tercer ministro de Educación en 10 meses. Tampoco le está cumpliendo a mis compañeros, aunque a ellos no les guste que yo sea compañero de ellos, del magisterio, tampoco les está cumpliendo. Oiga, y ya les cambió por segunda vez de ministro. Vamos a ver quién llega a reemplazar a la ministra de Educación. ¿Listo? Así que ojo, Dios lo bendiga, me encantan sus videos, siga adelante. Catalina, muchas gracias. De verdad que muchas gracias. Por aquí dicen al que no le van a encontrar nada es a Petro porque él está con los de la Agenda 2023, esos son poderosos. Y si Uribe fue corrupto, Petro es mayor corrupto y mentiroso. En eso estamos de acuerdo, ahí estamos totalmente de acuerdo. Así que bueno, muy bien, en ese sentido, recordemos que uno de los dictadores más reconocidos del siglo XX fue el señor Mussolini. Permítanme un segundo, yo aquí estoy viendo que la conexión en TikTok está un poco inestable. Ya está regresando, sí, ya está regresando. ¿Me escuchan bien? Bueno, muy bien. En uno de los dictadores más conocidos en 2020, en siglo XX, perdón, permítanme, yo me aseguro, sí, ya. Estaba conectado a la red que no era. Me perdonan en TikTok. Ahora sí, volvemos. Uno de los dictadores más reconocidos en el siglo XX era el señor Mussolini, el señor de Italia, admirado por Hitler. Fue, entre otras cosas, quien puso sobre la mesa el fascismo, ¿cierto? Es por eso que los ignorantes de la izquierda consideran que el fascismo solo se da en la izquierda y olvidan lo que es el fascismo rojo. El fascismo rojo es aquel que se da en la izquierda. Los ignorantes de la izquierda, perdón, consideran que el fascismo solo se da en la derecha y olvidan lo que es el fascismo rojo. Y el fascismo rojo es precisamente el fascismo de izquierda. Pero bueno, recordemos que Mussolini, yo lo subí hace poco en uno de los videos, también salía al balcón, así como lo hace Petro, exactamente igual. Tenemos evidencias en YouTube, tenemos videos, y desde el balcón movilizaba y sacaba a la gente a las calles con el mismo discurso de que como la ley y la constitución no le servía, entonces que las cosas se tenían que conseguir por las vías de hecho. ¿Listo? De manera que aquí tenemos desde ya, ahora que ya lo podemos ver en ejercicio, y ahora no vayan a decir que yo estoy diciendo que Petro es un dictador, yo no soy tan irresponsable, pero ahora que ya lo estamos viendo en ejercicio, podemos ver cómo se va perfilando lo que podría terminar convertido en un dictador.
Por lo menos autoritario sí es y en su discurso está claro. Y sin temor a equivocarse, sin temor al fracaso y sin temor a sonrojarse, dice mentiras ante el micrófono. Y lo peor es que él dice mentiras y al mismo tiempo acusa a los medios de comunicación de mentir. Hágame el favor, ¿cuándo se había visto una cosa de esas? Dice cosas tan irresponsables como que los medios de comunicación odian a Francia Márquez por ser negra. Y eso no tiene cómo probarla. Les pido el favor que interactúen entre ustedes en los comentarios porque no puedo, no tengo cómo leerlos al mismo tiempo. Profe, los noticieros solo hablan mal de Petro, esa es la razón. Como los noticieros de derecha solo hablan mal, pues la gente solo piensa que está haciendo un mal gobierno. Es fácil ver cómo los noticieros le dicen a la gente qué pensar. Es una lástima. Eso se podría discutir, Carlos. Lo primero es que yo consumo mucha noticia porque estoy fuera del país y la única forma de mantener informado es a través de la noticia y a mí los noticieros no me dicen cómo pensar, ¿cierto? Si una persona tiene que esperar que un noticiero o en su defecto un líder político le diga cómo pensar, quiere decir que esa persona no tiene criterio y esa persona no tiene autonomía y esa persona no tiene la libertad de pensamiento que sí debería tener. ¿Listo? Así que no podríamos decir eso. Sin embargo, de un lado, supongamos que lo que nos dice Carlos Villa, y muchas gracias por el comentario, supongamos que es cierto. Entonces, de un lado, se podría decir que los medios le están diciendo a la gente cómo pensar, y de otro lado tenemos al petrismo que le está diciendo a la gente cómo pensar. O sea, entre unos medios mentirosos y un presidente que dice que los medios odian a Francia Márquez por ser negra, no hay mucha diferencia. Entre unos medios mentirosos y un presidente que hace 3 semanas dijo que habían aparecido los 4 niños y que los había liberado el ejército, que apenas aparecieron hoy, entre otras cosas, no hay mucha diferencia. Entre unos medios mentirosos y un presidente que dice que le chuzaron la campaña cuando sabemos que no se la chuzaron, que un infiltrado entregó las grabaciones, que es diferente, y que además se la chuzaron desde el piso 13 de la DIAN, y que además los aparatos con los que le chuzaron la campaña se los llevaron cuando él llegó a la presidencia. Entre eso y unos medios mentirosos no hay mucha diferencia. Entonces aquí estamos frente a la carencia del rigor, ¿cierto? Tenemos unos bodegueros que se encargan de reproducir y de multiplicar las mentiras. Por ejemplo, salieron a decir que Marta Lucía estaba involucrada en el escándalo de Italia y hoy salió el vicepresidente del Parlamento, si no me falla la memoria, aquí tengo la noticia, a decir que Marta Lucía no tiene nada que ver, ¿cierto? Pero vemos cómo el petrismo en pleno sí salió a decirlo. Miren, aquí lo tengo. No está involucrada Marta Lucía en la indagación. ¿Quién lo dice? Giorgio Mulè, vicepresidente de la Cámara de Diputados italiana, sobre el escándalo de Il Distorto Italiano. ¿Listo? Así que la sugerencia que yo les hago siempre es no le crean a nadie, ni siquiera a mí que me paro aquí a veces a hablar bobadas, ¿cierto? Porque todo lo que yo les digo son mis opiniones. Estoy opinando de esto, que ya es un hecho, lo que les acabo de leer, y no me sorprende que Gustavo Petro promueva mentiras. A mí no me sorprende porque Gustavo Petro es para mí, para Hernán Tena es un mentiroso. Ya esa es mi opinión. ¿Listo? Y esa opinión la estoy basando en que una vez más nos damos cuenta cómo le miente al país. Pero bueno, veo que entonces, ¿para qué hablas? Pues para divertirme, Omar. ¿Cómo que para qué? todos los que me escuchan a diario saben que yo hablo y que yo esto lo hago para divertirme, para divertirme. Lo que pasa es que me divierto desde lo que pasa, desde los hechos, y me divierto desde la opinión. Por ejemplo, hoy vamos a analizar los resultados de la encuesta y ese análisis lo vamos a hacer con alguien que les gusta mucho. Miren, María Jimena Duzán, le gusta mucho a la izquierda y tenemos profundas diferencias con ella en la derecha. Algunos, y yo apoyo ese bollo, como dice el cuento, yo coincido con los que dicen que esta es la Vicky Dávila de la izquierda.
estamos totalmente de acuerdo. Entonces, hoy vamos a analizar eso porque Gustavo Petro dice que las encuestas son mentirosas, pero aquí vemos cómo la izquierda va a analizar las encuestas y recordemos que Pedro Sánchez en España también hasta último día dijo que las cosas iban de maravilla. ¿Cierto? Que las cosas iban muy bien y que se iban a aplastar en la derecha, en la extrema derecha fascista, porque además todos hablan igual. Analicemos las declaraciones de Mancuso. Jorge, llegaste tarde, no sé si a la repartición de cerebros, pero sí al directo. Esas declaraciones de Mancuso, como ya son tan viejas, se analizaron en su momento. Pero venga, a mí me preguntan, ¿por qué no habla de esto o de lo otro? Y yo no hablo de Mancuso por la misma razón que ustedes no hablan de esto. Así que si ustedes quieren hablar de Mancuso, pues afortunadamente todavía es gratis crear perfiles en redes sociales. Aunque yo los respeto tanto que yo ya hablé de Mancuso. Y tengo para recordarles que estamos a punto de vencer los términos y Mancuso todavía no ha entregado pruebas. Ojo, le dieron 30 días y ya estamos a punto de vencerlos. Así que yo veo que hay gente nueva, especialmente para las bodegas. Les digo lo que les he dicho siempre, la historia para los resentidos y para los historiadores. Aquí hablamos de lo que está pasando en el país hoy, 10 de junio de 2023. ¿Listo? Hoy, 10 de junio de 2023. Así que bueno, muy bien, sigan ustedes comentando en el chat, porque es que yo empiezo a leer comentarios y a veces no me aguanto no responderles. Así que bueno, vamos a empezar con la lectura de este texto que salió publicado en El País y después pasamos a analizar las encuestas, como les digo, a través del podcast de María Jimena Duzán. Les cuento, no, yo no me aguanto al presidente, por fortuna, cuando me di cuenta que él iba a quedar, salí del país, porque es que como hay unos que sí tenemos esa libertad de verdad, a ustedes sí les tocó aguantarse presidentes que no les gustan, ¿cierto? A mí no, yo salí del país y desde aquí doy la pelea, ¿cierto? Porque es que yo sí soy libre pensante, pero además también soy un ciudadano de libre tránsito y me muevo por donde yo quiera sin ningún problema a diferencia de ustedes que sí se tienen que aguantar al que llegue. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí tenemos la desaprobación de Gustavo Petro y Francia Márquez llega al 59%. La última encuesta de Inbamer indica que solo el 33.8% aprueba la gestión del presidente, frente a un 50% que lo apoyaba en noviembre de 2022. Es decir, en 6 meses cayó aproximadamente 16 puntos. ¿Listo? Muy bien, el gobierno colombiano sigue cosechando malas noticias. Recordemos que esta encuesta no alcanzó a registrar el escándalo de Laura Sarabia y tampoco alcanzó a registrar el escándalo de Armando Benedetti, que finalmente se juntan. ¿Cierto? El gobierno colombiano sigue cosechando malas noticias. La más reciente encuesta de Inbamer ha revelado este viernes que los valores de aprobación del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidente Francia Márquez continúan a la baja, con números de 33,8% y 27,9%. La sorpresa es lo de Francia, frente a una desaprobación del 59,4% y 59,9%. Son cifras preocupantes para un mandatario que registró un 50% de apoyo y solo un 43% de rechazo en noviembre de 2022, cuando su gestión avanzaba a un ritmo frenético. Para entonces, se habían aprobado las leyes de la paz total y de la reforma tributaria. Se habían restablecido las relaciones con Venezuela y se había firmado un acuerdo para comprarle tierras a los ganaderos. Un contraste notorio con estos últimos meses, en los que las reformas sociales se han estancado en el Congreso. Todo lo que se había hecho para noviembre es lo que se ha hecho. Después de eso no se ha hecho nada. Muy bien, recuerden que estamos en esta jornada de lectura en la que vamos a hablar sobre las encuestas. Ya dije que los niños aparecieron, pero no olviden que no estoy dando noticias, no es un noticiero, tampoco soy periodista, simplemente soy un ciudadano de opinión. Aspirante a politólogo. El año entrante ya terminaré y tendré mi título de politólogo,
por ahora sigo firmando como lo que soy, un licenciado. Muy bien, el 66% de los encuestados afirma que no ha percibido el cambio que Petro y Márquez prometieron desde las elecciones de 2022 y el 71% cree que el país va por mal camino. La economía, el desempleo y el costo de vida son las preocupaciones principales para el 31,6% de los consultados, seguidas por la inseguridad, que lo es para el 17,6%. Un solo paréntesis aquí porque veo que las bodegas están en su máximo esplendor. Recuerden que estas encuestas fueron realizadas por la misma firma que hizo las encuestas para la segunda vuelta presidencial, las mismas que el petrismo en pleno y los estúpidos que están queriéndolas desvirtuar en el chat compartieron y celebraron. Es decir, cuando las encuestas los favorecían, sí les servían, pero ahora que las encuestas les están pidiendo que abran los ojos y que gobiernen para todos los colombianos y no para los 3 millones de parásitos, perdón, de petristas, ahora sí las encuestas no les sirven. En contraste, la salud es la principal inquietud de menos del 0,5%, pese a que en los últimos meses el gobierno ha apostado fuerte por sacar adelante una ambiciosa reforma al sector, que centralice en el Estado la administración del sistema y quite funciones a las entidades promotoras de salud, EPS. Además, el 61,8% de los encuestados ha manifestado su rechazo a la reforma, que ha sido el principal tema de discusión política del país este año y que incluso produjo la primera crisis del gabinete de Petro. No, las mismas que dijeron y que garantizaron que Petro iba a ganar, y así fue. Son las mismas, Sergio. Las mismas que dijeron que Petro iba a ganar y las mismas que no se equivocaron con Petro en la última semana previas a las elecciones. Las malas noticias para el gobierno en las últimas semanas han ido más allá del atasco en el Congreso de las principales reformas: salud, pensión y trabajo. Solo quedan 2 de los 5 ceses al fuego bilateral con grupos armados que el Ejecutivo había anunciado en diciembre. Recordemos que este artículo no es de hoy, así que el cese que se firmó hoy, el falso cese al fuego que se firmó hoy porque permite que sigan secuestrando, no entra dentro de esta medición. La coalición legislativa de Petro se ha hecho trizas y ya no cuenta con el apoyo de los conservadores, los liberales y la U, pero que ellos tampoco cuenten con nuestro apoyo. No se nos olvide que nos traicionaron y que no crean que porque se desmarcaron del gobierno 6 meses antes vamos a ir a votar por ellos en las locales. Asimismo, el enfrentamiento con la justicia se ha acentuado, no solo con el fiscal general, sino que también con el Consejo de Estado y la Procuraduría. Por su parte, la vicepresidenta ha enfrentado el hostigamiento mediático y de la oposición por su viaje a África y por su decisión de viajar en helicóptero a su casa en el Valle del Cauca después de varias amenazas y atentados. Permítanme, yo cierro la ventana porque a esta hora, como estamos en verano, se infiltran los mosquitos y que no vaya a ser que me toquen mosquitos petristas, ¿cierto? Porque, ay, hágame el favor. Hágame el favor. La desilusión, sin embargo, es generalizada solo por el 36,3%. Perdón, la desilusión, sin embargo, es generalizada. Solo el 36,3% ve un futuro positivo para el país, frente a un 62,7% que tiene malas expectativas. Y el porcentaje de quienes no están satisfechos con su estándar de vida llega a su máximo histórico, con un 67,5%. ¿Listo? Oposición y otras entidades. Los políticos de la oposición tampoco registran altos niveles de aprobación. Esto es para que crean que la encuesta está mañada, mire. Solo el 12,5% aprueba de la senadora de ultraderecha, María Fernanda Cabal, que la semana pasada le dijo a El País que espera ser la próxima presidente de Colombia. El 30,3% la rechaza, mientras que un 48,5% la desconoce. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien también ha buscado reencaucharse como líder opositor, tiene 24,9% de apoyo y 35,3% de rechazo.
El tercer opositor medido, el exalcalde de Medellín y excandidato presidencial Federico Gutiérrez, sale mejor librado con 25% de aprobación y 20,6% de rechazo. Los expresidentes tampoco se salvan. El único con saldo favorable y dentro del margen de error, es Juan Manuel Santos, con 46,4 de apoyo y 44,6 de rechazo. Álvaro Uribe lo sigue con 45,1 de aprobación y valores negativos de 48,5. Andrés Pastrana ocupa el último lugar con 26,4 de apoyo y 49,9 de desaprobación, seguido de cerca por Ernesto Samper y César Gaviria. Recordemos que Samper está hoy con Petro abrazándolo, el abrazo del proceso 8.000 y el del proceso 15.000. Mientras el uribista antecesor de Petro, Iván Duque, ha remontado en sus valores positivos, que registraban un 28% en junio de 2022, semanas antes de dejar la presidencia. Ahora es el tercer expresidente mejor valorado con 42,1% de aprobación. Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso dicen por ahí. Algunas instituciones, en cambio, arrojan saldos positivos. Las fuerzas militares encabezan el listado del 71,5% de aprobación y 22,6% de desacuerdo. Le siguen la Iglesia Católica con el 65%, la Registraduría con el 63%, los empresarios con el 61% y la policía con 60%. La medición de líderes extranjeros, ¿qué pasó con los 200 muertos de Mancuso? Pues que están muertos. La medición de líderes extranjeros también muestra cifras favorables. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es un referente para una oposición sin una cabeza visible, y así se evidencia en los datos de Inbamer: 42,5 de aprobación frente a 7,4 de rechazo y 46,7 de personas que lo desconocen. Tiene una popularidad notoriamente mayor a la de sus homólogos de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Venezuela, Nicolás Maduro, con un 3,8% de apoyo. Hágame el favor, 3,8% de apoyo, uno de los mejores amigos de Petro. Esperemos que allá llegue Petro. El único que lo supera de los 4 líderes medidos es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que registra un índice favorable del 48,3 y un 17,6 de rechazo. ¿Listo? Muy bien. Aquí tenemos datos de la encuesta. La recolección de datos para la encuesta la hizo Inbamer de manera personal entre el 26 y el 29 de mayo de 2023, con hombres y mujeres mayores de edad de todos los estratos socioeconómicos en 57 municipios urbanos y rurales. Las encuestas fueron entregadas a 1.200 personas. Inbamer realizó la medición a pedido de Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador, que financiaron la encuesta, igual como pasó en las presidenciales. Ahora sí, vamos aquí a lo más importante. Les encargo que se encarguen ustedes del chat una vez que yo estoy aquí con este tema. A los que están en TikTok, les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube, @HernanOpina, y que estén muy pendientes de la pestaña de comunidad, por donde normalmente hago posts y escribo noticias y bueno, demás. Y por otro lado, a los que están en YouTube, les recomiendo que se suscriban o me sigan en mi canal de TikTok, @HernanOpina. Tan risible con los 200 muertos, me lo imagino usted de político, si le pasan por encima, encima con ese, puta, me quedé ciego, auxilio, me quedé ciego con las bodegas, esperen ya, listo, ya volví, listo. Recordemos que ya hablé de Mancuso, por eso fue que me eché ese mal chiste. Reconozco que es un mal chiste para los bodegueros, pero reconozco que también sé que a algunas personas les causó gracia, y claro, porque es que aquí se habla en el momento. El problema de un sector es que como no tienen cómo defender lo que está pasando hoy, como no tienen cómo defender el escándalo de Benedetti, el escándalo de las encuestas, el escándalo de Laura Sarabia, entonces traen puros refritos, puras noticias reencauchadas. Mancuso deberían estar más bien preocupados porque Mancuso entregue las pruebas, porque si no van a quedar como unos estúpidos, como lo que son, van a quedar en ridículo.
si Mancuso no entrega pruebas y si no empiezan a enjuiciar la gente. ¿Listo? Así que ojo, aquí vuelvo y les repito, miren, la próxima vez me voy a poner un letrero en la frente. La historia para los historiadores y para los resentidos. Aquí hablamos de lo que pasa hoy y de lo que podría pasar mañana. Lo que pasó atrás, los historiadores, los resentidos y las autoridades que están llevando los casos, ¿listo? Porque aquí no somos ni jueces, ni fiscales, ni nada que se parezca. Yo simplemente soy un ciudadano que ejerce el deber constitucional que tiene de hacer control político sin importar quién esté gobernando, ¿cierto? Y que con ese ejercicio lo que hago es sentarme a leerle noticias a la comunidad y a opinar, a dar mi humilde opinión. Algunos pueden converger con mis opiniones y otros no, pero ojo, yo no digo aquí nada, ni para que usted me admire, ni para que usted me apruebe. Yo me asesoro mucho antes de salir a hablar y precisamente es para evitar caer en imprecisiones, por lo tanto no necesito la aprobación de nadie. ¿Listo? Hernán, y diga algo de Ecopetrol y su marido. Ya lo dije, Catalina, lo que pasa es que estamos trabajando sobre las encuestas, pero claro, ya lo dije, que tenemos que estar pendiente de lo de Roa, que no solamente es el de Ecopetrol, recuerda que también fue el gerente de campaña, así que si entraron dineros sucios a la campaña, ese es el primero que tiene que salir porque él era el gerente. O sea que la responsabilidad sería de él. ¿Listo? Así que bueno, sí, Ecopetrol y su noviecito, pero el Sugar Daddy es Roa. Roa es el Sugar Daddy, según vi las fotos. Bueno, muy bien, ya caíste en incoherencias, ¿no? Pues yo no necesito que un bodeguero venga y me diga si soy coherente, hágame el favor. Vamos a escuchar entonces el podcast de María Jimena Duzán. Lo voy a escuchar en 2.0 para que no sea muy largo. Y si está muy rápido me dicen. ¿Por qué no se investigó la compra de votos de Duque y el uribismo con el con el Ñeñe Hernández, supongo? Claro, Carlos, pues de que se investigó, que usted esté desactualizado, pero eso no es culpa nuestra. Aquí no se le hace la tarea a nadie. Muy bien, vamos de este podcast en el que se analizan las encuestas. Lo que me parece más curioso, colombianos, colombianas y patriotas, es lo siguiente, y es que los jóvenes ya no le creen a Gustavo Petro. Eso según las encuestas. Y esto es muy importante porque recordemos que los jóvenes fueron los que lo eligieron. ¿Listo? Uy, es que jaja, Uribestia, más le vale que no me esté hablando a mí, porque si me está hablando a mí está lejos de conocerme. Vamos a escuchar entonces. En medio de este escándalo que nos tiene a todos los colombianos medio atónitos, confusos, y a muchos también muy tristes, aquí en Apondo hemos querido hacer un programa que invite a la reflexión, que invite a la calma, y que le permita a los colombianos que nos escuchan entender sin apasionamientos qué carajos está pasando con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuál es el impacto que tiene realmente para el país las declaraciones de Armando Benedetti, que ha acusado a Gustavo Petro de lo humano y de lo divino? Le ha dicho... Bueno, ese es otro, permítanme, porque puse el que no era, es este el que estamos viendo, los jóvenes. ¿Se escuchaba bien la velocidad? Aprovecho para preguntar. Ahora sí. Por favor, me confirman. ¿Se escucharon bien se escuchaba bien, se alcanzaba a entender bien y claro lo que decía María Jimena? Recordemos que para dejar sin argumentos a los petristas, no importa, ya le quito velocidad, no te preocupes. Para dejar sin argumentos a los petristas, recordemos que María Jimena Duzán es una de esas que nos cuesta trabajo escuchar porque es izquierdista hasta el tuétano. De hecho, recordemos que fue nombrada en la mesa de diálogo para el proceso de paz con el ELN hace poco, y recordemos que nunca invita a nadie que no sea de izquierda a su programa. Diferente a lo que pasa con la derecha de Vicky Dávila, para los que dicen que Vicky Dávila es de derecha, que siempre invita a alguien de la derecha y a alguien de la izquierda, ¿cierto? Por difícil que sea, todos los días vemos cómo petristas pasan por el programa de Vicky Dávila, aunque a los estúpidos les duela, ¿cierto? Y aunque Petro ataque a la revista Semana, vemos que, por ejemplo, el ex senador Bolívar estuvo esta semana.
¿Listo? Así que ahora sí, este es el programa que... Gustavo Petro. Ya hay un tiempo prudente para saber realmente cómo va y cuál es la fotografía. En todas las encuestas la tendencia es la misma. El presidente Gustavo Petro baja en su aprobación y sube su imagen negativa. Y eso que son encuestas que todavía no están midiendo el impacto que pueda haber tenido el escándalo en torno a Laura Sarabia, la jefe de gabinete hoy defenestrada aparentemente. Yo quiero repetir algo muy importante. Este audio lo vamos a escuchar aquí. El análisis de María Jimena Duzán y de sus invitados es muy importante porque le da credibilidad y desvirtúa por completo aquello que dice Petro de que es mentira. Vamos a darle like al directo en TikTok porque ya recibí 2 alertas porque están tratando de tumbarme el live. Claro, no quieren. Para los que no saben, el podcast de ella se llama A Fondo y el capítulo se llama Jóvenes que votaron por Petro ya no le copian. Para que ustedes vayan y escuchen el episodio en cualquier momento. ¿Listo? Así que yo tengo que decir que no soy admirador de María Jimena Duzán, pero la respeto como comunicadora que es y la consumo porque es una forma de estar informando de lo que sucede a ese lado y solo es posible criticar a la izquierda si se conoce la izquierda. Si no conocemos la izquierda no la podemos criticar. En ese error caen los izquierdistas, ¿cierto? Que no conocen la derecha y por eso cada que la critican parece que nos estuvieran haciendo trovas o nos estuvieran diciendo chistes. Sin embargo, hoy en A Fondo queremos ponerle la lupa a otra encuesta que mide un sector de la población que ha sido fundamental y clave en el triunfo de Gustavo Petro: los jóvenes. Los colombianos que hoy tienen entre 18 y 32 años. Entre los que están los primovotantes, que como su nombre lo indica, por primera vez votaron en las elecciones pasadas por alguien, ese alguien fue Gustavo Petro, y de los que ya han tenido que haber votado y que formaron parte, muchos de ellos, del estallido social, integrado precisamente por jóvenes de universidades públicas, privadas, que salieron a protestar luego de la pandemia porque temían que su futuro se les escapara, porque no tenían empleo y no tenían cómo llenar sus bolsillos. Gustavo Petro ha justificado muchas medidas que ha tomado en su gobierno precisamente con el argumento de que está interpretando a estos jóvenes que salieron hace 2 años a las calles a pedir cambios. Por eso creemos que es muy importante saber qué piensa hoy la juventud colombiana. A Fondo salió a la calle con su micrófono y les preguntó a varios jóvenes su opinión sobre el gobierno de Gustavo Petro. Voté por Gustavo Petro y Francia Márquez para las elecciones presidenciales del año pasado. Pienso que, como todo gobierno, este primer año ha sido atropellado y ha implicado grandes transformaciones para las que quizás no estaba preparado el país de forma estructural y por ende de pronto se le han asignado cargas que el gobierno no puede cumplir, no en un primer año de gobernanza. Creo que más allá de las cuestiones ideológicas o políticas se han postulado reformas estructurales como la reforma laboral, con la que estoy de acuerdo y que me parece que la polémica que ha levantado pone sobre la mesa asuntos importantes como las condiciones de los trabajadores y trabajadoras y conceptos tales como el salario. Considero que las críticas que se han hecho a la reforma laboral son, además de neoliberales, injustas frente a las condiciones actuales de las personas de la clase trabajadora en Colombia, la situación de desempleo e informalidad, el muy, muy mal llamado rebusque. Y, bueno, en definitiva, considero que el gobierno va andando. Sí, voté por Gustavo Petro. Yo pienso que Gustavo Petro en últimas tiene una situación difícil y es poder tener gobernabilidad o gobernar en un ámbito en el que hay toda una institución tradicional acomodada por más de 200 años que está, digamos, acostumbrada a funcionar de una forma determinada. Y él tiene que tratar de romper un poco con esas viejas tradiciones y es por eso le queda un poco difícil la aprobación de ciertas reformas. Sin embargo, creo que ha hecho unas jugadas políticas que me parecen interesantes. La reforma rural que está aplicando, que me parece muy acertada, que va un poco lento, pero entiende, digamos, que son procesos muy difíciles de hacer. Y frente a la reforma laboral, yo creo que es una reforma que es más que necesaria porque aquí en Colombia el contrato de prestación de servicios es una mecanización rotundamente fatal de la vida laboral de las personas, sobre todo para las nuevas generaciones que entran a trabajar, digamos, en el sector privado de las pequeñas y medianas empresas. Hay una encuesta que acaba de medir precisamente... Aquí es donde se pone bueno todo. En Colombia, entre
18 y 32 años. Yo para evitar los comentarios, por eso no lo adelanto, porque es importante que se conozca la opinión de los que votaron por Petro, ¿cierto? Y que conozcamos cómo los jóvenes están arrepentidos. Eso es lo que vamos a ver en este análisis que me pareció muy interesante traerlo aquí. Es posible que no lo escuchemos todo por temas de tiempo, pero voy a tratar de que escuchemos las partes más importantes. Y por aquí leía algo que quiero hacer un paréntesis antes de continuar, y es que recordemos, ojo, a los colombianos que me escuchan, tenemos más de 100 conectados en TikTok, más de 100 en YouTube, compartan, denle like, suscríbanse al canal. Aquí tratamos de hacer un trabajo muy responsable, siempre desde el humor, sin pelos en la lengua, como se debe ser. No le debemos nada a nadie, no vivimos de esto, eso es lo más importante. Entonces, lo que digamos, no tenemos miedo de que nadie nos diga nada. Así que sí quiero hacer una reflexión aquí importante, y es que un testigo electoral declaró, el señor Uzcategui. La entrevista fue antier o ayer, no estoy seguro, y declaró que les pagaron 60,000 pesos por ser testigo, pero que además de los 60,000 pesos les dieron refrigerio y les dieron transporte. Si tenemos en cuenta que fueron 71,000 testigos en todo el territorio nacional, estaríamos hablando de que a la campaña de Gustavo Petro se le fueron alrededor de 4.200 millones de pesos solo pagando testigos electorales. Esto es muy importante porque al parecer esa cifra no se declaró en cuentas claras, así que ahí volvemos a mencionar al señor Roa, y le va a costar mucho trabajo terminar de justificar que todos los dineros fueron legalizados, ¿cierto? Así tenemos las declaraciones del señor Uzcategui, otro petrista que se arrepiente de haber votado por Petro porque le fallaron y digamos que el cambio no salió como él esperaba o como se lo prometieron. Ahí pueden encontrar en mi perfil de TikTok y de YouTube, pueden encontrar 2 videos que he hecho sobre el tema. Sigamos aquí con lo de los jóvenes. Esta encuesta es el 7º estudio de percepción de jóvenes que hace la alianza integrada por la Universidad del Rosario, la Fundación Hans Seidel Stiftung alemana, el diario El Tiempo y Cifras y Conceptos, una empresa encuestadora que dirige César Caballero. El estudio fue hecho en la zona urbana de Medellín, Barranquilla, Bogotá, Montería, Quito, Pasto, San José de Cúcuta, Pereira, Bucaramanga, Cali, Arauca y San Andrés. Se entrevistó a 4.260 jóvenes y la encuesta se hizo entre el 21 de abril y el 13 de mayo del 2023. Repito, no incluye el escándalo que en este momento tiene en una crisis de la que esperamos salga pronto el gobierno por cuenta de lo que ha sucedido con la jefe de gabinete, Laura Sarabia. Para César Caballero, que es el director de Cifras y Conceptos, la empresa que hizo esta medición, la gran conclusión de este trabajo, de esta nueva fotografía, es que Gustavo Petro no puede dar por sentado que tiene a los jóvenes de su lado. Es una iniciativa de la Universidad de Rosario, de Convocar Tiempo, Cifras, Conceptos y la Fundación. Ya llevamos 7 mediciones, cerca de 15.000 jóvenes con los que hemos hablado, y además pues te cuento, todos los datos son públicos. O sea, este es un aporte que hace, y varios académicos nos han pedido incluso los microdatos. O sea, es un proceso, digamos, formal de para qué los quieren y eso, y que tienen que dar el crédito a ellos. Todos los datos son públicos. Entonces es un aporte de discusión. Yo creo que es el estudio que se está consolidando como de referencia sobre los jóvenes. Lo segundo es que es para cara, y incluye 2.044 encuestas con ciudades como Quito, con Arauca, Pasto, Bucaramanga, no solo las 4 grandes ciudades, y está representando un universo de 4.260.000 jóvenes. O sea, esto es un universo realmente grande, muy importante, y pues obviamente lo primero que estamos encontrando es que las posiciones de los jóvenes van cambiando y cambian de manera acelerada. Nadie debe dar por garantizado que tiene el apoyo de los jóvenes. Por eso arranco. Nadie puede dar por garantizado que tiene el apoyo de los jóvenes. Ese es el problema, que Gustavo Petro está dando por garantizado que tiene el apoyo de los jóvenes. Por aquí decían, fui testigo y no me pagaron. Pues gravísimo si no le pagaron, porque entonces el pacto histórico no promueve tanto la igualdad como dice, ¿cierto? Si le pagaron a unos sí y a otros no, eso es de suma gravedad, ¿cierto? Porque el señor Uzcategui llevó las evidencias a la entrevista y mostró que sí le habían pagado. La evidencia quedó, ¿cierto? Y por aquí el señor Carlos Villa dice que Petro trajo al fiscal de la Corte Internacional
para que pusieran cintura al fiscal Barbosa. Y recordemos que el fiscal de la Corte Internacional conocía al fiscal Barbosa y terminó elogiando la labor del fiscal Barbosa. Así que, como dice el cuento, el tiro le salió por la culata una vez más al señor Gustavo Petro. Continuemos porque aquí el análisis se pone muy interesante. Observen que estamos con fuentes oficiales y con cifras claras. Y recuerden que cuando las encuestas favorecieron a Petro, entonces sí eran válidas, pero como ahora no los favorecen, dice él, osa decir que se inventaron unas encuestas. Oiga, el tipo es irrespetuoso con todo y con todas. El informe del Banco de la República donde dice lo regresiva que va a ser la reforma laboral, se inventaron un informe en el Banco de la República, ¿cierto? O sea, estamos frente a un presidente que según él, a juicio de él, de manera atrevida e irresponsable, porque él podrá ser muy el presidente, pero él tiene unas especialidades, ¿cierto? Como orador es excelente. Como economista, aunque es economista, digamos que tengo mis reservas, pero él no es ni fiscal, ni legislador, ni juez, ni técnico, ni teórico, ni nada de eso, ¿cierto? Y no respeta a la academia, no respeta a los que están haciendo su trabajo y a los que les toca entregar estos informes y justificarlos y demás desde lo técnico. Sigamos aquí. Hace 2 años, cuando se hizo la última medición sobre el comportamiento político de los jóvenes en Colombia, pues el país estaba en pleno estallido social. Aunque muchos de ellos, como lo hemos registrado aquí en el fondo, no eran petristas y todavía no lo son, de alguna manera se sentían representados por el candidato que interpretaba en ese momento el afán del cambio. Petro supo leer ese momento y se acaballó en ese sentimiento. Y como nos lo cuenta aquí César Caballero, muchos de esos jóvenes votaron, sobre todo primo votantes, por Gustavo Petro. Sin embargo, en esta segunda medición, luego de 9 meses del gobierno de Gustavo Petro, cuando además el país está ya calentando motores para las elecciones regionales de octubre, pues las cosas son muy distintas para Gustavo Petro y los jóvenes. Los jóvenes van a hacer este estudio hace ya unos 3 años. Fundamentalmente el rector empezó a pensar en esto cuando hubo el estallido social. Es en ese contexto que empezamos. Y lo que se notaba desde el principio era una total crítica al gobierno de Iván Duque y una llamada al cambio. Y lo que se notaba era que Petro venía ganando favorabilidad en este grupo de una manera muy grande. Y de hecho, este estudio en su serie de datos, eso es lo que muestra. De hecho, te cuento, en mayo del 2021, el 28% de los jóvenes se identificaban como de izquierda y solo el 7% se identificaban como de derecha. Eso es mayo del 2021. Ya estamos en mayo del 2023, o sea, 2 años después. Los jóvenes de izquierda pasan del 28 al 18, es decir, caen 10 puntos. Y los jóvenes de derecha en su autoidentificación suben de 7 al 23, es decir, una subida de 16 puntos. Petro, chao, Petro, chao, Petro, chao, chao, chao. ¿Sí escucharon eso? Pasaron los jóvenes, subieron 17 puntos. Los jóvenes de izquierda a la derecha. Cayeron los de izquierda y subieron los de derecha. Esto es muy importante que no lo perdamos de vista porque es un fenómeno que no solo se está dando en Colombia. Se dio en Chile. Recordemos que la izquierda chilena acaba de ser aplastada, ¿cierto? Se dio en España. Los jóvenes en España también despertaron y se fueron a la derecha. Los jóvenes en Chile despertaron y esperamos que despierten en Argentina. Así que este dato no es menor, este dato es mayúsculo. Y muchas gracias a todos los que con nosotros hacen este trabajo de despertar conciencias. Tenemos que despertar conciencias porque no podemos seguir permitiendo que el señor presidente y sus bodegas hablen de libertad de expresión y libertad de pensamiento cuando le están diciendo a la gente cómo pensar, cómo hablar y cómo expresarse. Eso no es ninguna libertad. Si están satanizando a todo el que piensa diferente, eso no es libertad. Solo es libre aquel que de verdad puede pensar de manera libre. Y para pensar de manera libre hay que informarse, hay que instruirse, hay que leer, hay que estudiar, hay que argumentar y ya después viene ese proceso tan bonito que se llama pensar, pensamiento. ¿Listo? Seguimos aquí. Creo que en esto el gobierno ha cometido un error y es creer que los jóvenes simplemente por ser jóvenes van a apoyar al presidente Petro sin importar lo que él haga o no haga y lo que cumpla o no cumpla. Y creo que aquí lo que estamos empezando a ver, y ya lo vemos en las otras cifras, es que el gobierno de Gustavo Petro dio por sentado que los jóvenes lo iban a apoyar todo el tiempo. Y los jóvenes cambian de opinión, los jóvenes evalúan lo que es el gobierno, y esta encuesta muestra que hay un proceso de debilitamiento en el apoyo de los jóvenes. Imposible no hacer la comparación con lo que está sucediendo con la juventud chilena, luego de que
el candidato de izquierda, Gabriel Boric, llegó al poder. Aquí es importante volver porque sé que ha llegado gente nueva. Aquí hay un estúpido diciendo que hay que votar por Rodolfo Hernández. Ojalá hubiéramos votado por Rodolfo Hernández. Hoy tendríamos una presidente de lujo, Marelén Castillo. ¿Ustedes se imaginan nosotros en manos de Marelén Castillo? Si es que ya lo sabíamos. Sabíamos que finalmente Marelén Castillo era la que iba a coger la batuta. Ustedes se imaginan, eso sería el sueño hecho realidad. Pero aquí no, hijo de puta, ustedes se imaginan donde nos quedemos sin Petro, nosotros en manos de Francia Márquez. Si con la vicepresidencia nos dice de malas, ustedes se imaginan con la presidencia. Ay, Dios mío, Dios nos libre de una caranga resucitada en el palacio. Hágame el favor. Bueno, aquí tenemos entonces lo que les quería recordar. María Jimena es de las huestes petristas. Estamos escuchando a María Jimena Duzán. María Jimena Duzán de las huestes petristas. A mí me encanta traerle aquí a los petristas, a los de las bodegas que están ahí insultándome y todo, a ver qué me dicen, ¿cierto? Cuando traigo Semana se ríen de Semana y ahora que traigo a María Jimena me dicen periquero. Calculen ustedes. Es cierto que tengo una nariz medio grande y que podría ser una aspiradora, pero por fortuna nada de eso me gusta. Yo soy una persona que le ha gustado trabajar, le ha gustado esforzarse en la vida, le ha gustado el mérito. Nunca he tenido que pedir un favor para un contrato. Me he quemado las pestañas estudiando, preparándome. Estoy terminando mi doctorado. Lo último que quisiera en la vida yo es utilizar esta media nariz que me tocó para aspirar, ¿cierto? Son las 2:30 de la mañana y aquí estoy comprometido con la causa, ¿cierto? Así que eso de que me digan periquero, pues díganmelo porque me hace dar mucha risa, ¿cierto? Al parecer aquí el periquero es otro, según Armando Benedetti, y no precisamente Benedetti. De su administración, Gabriel Boric llamó a elecciones para que se eligieran a los nuevos constituyentes que iban a redactar una nueva carta, porque precisamente esa había sido una petición del estallido social de Chile, que fue tan potente o más que el que se vivió aquí en Colombia. En esa oportunidad, esas elecciones las ganaron los constituyentes representantes de la ultraizquierda, si se puede decir. Y se empezó a hacer una redacción de una carta que tenía evidentemente ese peso ideológico. No obstante, como esa carta había que ponerla a consideración del pueblo en un referendo, el pueblo chileno salió y votó hace unos meses y votó por no refrendar esa carta que se había construido al amparo de la extrema izquierda. Y le tocó rebobinar a Boric y volver a tender puentes con el centro, con la derecha, con la ultraderecha. Y se acaban de realizar las nuevas elecciones para una nueva constituyente. Y adivinen qué pasó. Como lo dijo aquí Patricio Fernández, periodista chileno, pues los mismos jóvenes que votaron por una constitución de extrema izquierda, pues son los mismos jóvenes que votaron por unos constituyentes que en su mayoría son de la ultraderecha chilena. Pero ahora, lo que gana, ¿qué es lo que gana? Yo lo explicaría como un malestar que lo... Bueno, quiero hacer un paréntesis porque veo un revuelo en los comentarios y de hecho acabo de mirar Twitter en tiempo real y así es. Hay una noticia de último minuto en estos momentos en Colombia y es que miren ustedes, los que estaban diciendo que era muy sospechoso que hubiesen aparecido los niños el día de hoy, pues aquí lo estamos proyectando en Twitter. Aparece muerto el señor, el coronel Oscar Dávila, ¿cierto? Aparece muerto. Y adivinen quién era Oscar Dávila. Era el teniente coronel, uno de los policías investigados por el polígrafo y las chuzadas a Marelvis Mesa, la ex niñera de Laura Sarabia. Como en los años 80 y 90 vemos que se repiten los casos aquí en Colombia. Aquí definitivamente cambio no hubo. Miren, es imposible hacer un programa desde lo analítico, desde lo informativo, con las encuestas, ¿cierto? Que estamos haciendo, porque escándalo tras escándalo. Teníamos la semana, yo recuerdo que el lunes pasado cuando hablaba de los audios de Benedetti, yo decía, ¿cuál irá a ser el escándalo de la semana entrante? Bueno, pues si el sábado y el domingo no pasa nada extraordinario, ya sabemos cuál es el escándalo. Uno de los policías testigos en las chuzadas por cuenta del gobierno de Gustavo Petro acaba de aparecer muerto en Colombia.
Ahí lo tienen, su nombre, Oscar Dávila, solidaridad con su familia, que en paz descanse. Y ahora sí, continuemos a fondo con María Jimena Duzán, una de las petristas más importantes de Gustavo Petro, hoy criticando a Gustavo Petro. En los últimos años ha ido cambiando de domicilio o buscando dónde instalarse, y esta vez se instala en la extrema derecha, en el llamado al orden, a la seguridad, que es lo que encabeza el discurso de ellos, en una vuelta a los valores tradicionales, en un dejar atrás, de alguna manera, esas ansias transformadoras, inclusivas, de cambio, y vuelven a un discurso conservador y bastante, digamos, autoritario, mucho más concentrado, como te decía, en la seguridad que en la democracia y en el orden, y en el buen entendimiento de todos los mundos culturales que han ido apareciendo en Chile. Es probable que a Gustavo Petro le pueda pasar exactamente con los jóvenes lo que le pasó a Gabriel Boric en Chile, con los jóvenes, con sus coterráneos, porque él es el presidente más joven de Chile. Y es probable que hoy Gustavo Petro no esté leyendo bien lo que fue realmente el estallido social aquí en Colombia. Y no lo digo yo, lo dicen los propios jóvenes que protagonizaron el estallido social. Yo creo que tiene que ver con la formación de las personas. Creo que tiene que ver con que muchas personas que de pronto estuvieron en el estallido lo entendieron de forma superficial, porque no querían ver que el punto es que tiene que haber cambios estructurales en la realidad, y que esos cambios estructurales no solo dependen de los gobiernos, también dependen de nosotras y de nosotros, y de los sacrificios que tenemos que hacer para que éstas se den. Entonces, no sé si eso vaya a pasar en Colombia de alguna forma, como que la derecha vuelva al poder o lo que sea, pero lo que sí sé, y lo que sí creo, y lo que sí creemos, es que en tanto las condiciones cotidianas de las personas sigan siendo injustas, pues van a existir jóvenes que digan que son injustas y que les hagan ver a la sociedad que son injustas. Según César Caballero, Petro no está leyendo bien ni el estallido social ni lo que están sintiendo los jóvenes hoy en Colombia. Yo creo que Petro no está leyendo bien. Él no es el propietario de los jóvenes. Y segundo, que él no tiene una carta, un cheque en blanco para hacer lo que quiera, y que los jóvenes, que de alguna manera están pidiendo cambios, esos cambios algunos se han dado, pero otros no, y en particular creo que hay un ritmo frenético en la manera como está gobernando Gustavo Petro, que está haciendo que los jóvenes, pues, que consideran mucho de izquierda, están sintiendo que eso por ahí no es el camino. Lo que yo quisiera desde este micrófono que tú me abres es decir, mire, no presuman que la juventud va a estar irrestrictamente con el gobierno Petro. Ese es un error. Como si usted actúa presumiendo eso, pues usted puede hacer lo que quiera y ellos van a estar con usted. No, presuma lo siguiente, es que usted tiene que cumplir con una serie de cosas. Es que se quieren unos cambios, se quieren una reforma y un estilo de gobierno, y hoy los jóvenes están sintiendo desafecto por esa manera. De hecho, paso a otro dato de la encuesta, y es la imagen favorable y desfavorable del presidente Gustavo Petro. En noviembre del 2022, él tiene una imagen favorable del 61%. Muy alta. Hoy tiene el 46%. No es tan mala. Pero el negativo, que lo tenía en 26, hoy lo tiene ya en 41. Es decir, uno no puede desconocer. De 26 pasó al 41. Carlos Villa, que tengas una feliz noche y gracias por aportar como siempre al debate de una manera respetuosa y con argumentos. Los amigos de TikTok le deberían aprender a Carlos Villa. Muy bien, ahorita les voy a leer este artículo que estoy proyectando para terminar. Vamos a escuchar otro poco aquí. Apareció muerto el teniente coronel Oscar Dávila, uno de los policías investigados por el polígrafo y las chuzadas a María Elvis Mesa, la ex niñera de Laura Sarabia. Vamos a leerlo en unos minutos. Él era uno de los que quería colaborar. Ya le había dicho a la fiscalía que quería colaborar, que lo llamaran a testificar. Y bueno, pues ahorita ya, como en una serie de Netflix, yo creo que Gustavo Bolívar va a sacar una bestseller. Acaba de pasar a mejor vida y ya no podrá testificar. Lo silenciaron, como dicen ellos en sus discursos. El gobierno de Gustavo Petro ha perdido 15 puntos en el segmento de población donde todas las encuestas, de todos los encuestadores, las mías, todas, decían, el grupo que más apoya a Gustavo Petro son los jóvenes. Sigue siendo el grupo que más lo apoya, pero ha perdido 15 puntos en 6 meses en ese segmento poblacional. Y eso se debe a que no puede decir, no puede presumir que los tiene como si fuera un cheque en blanco. Ese es como el argumento que quisiera decir. Pero evidentemente, pues yo creo que el gobierno sí tiene logros y sí ha respondido para algunas cosas, pero hay cosas que los jóvenes no están conectados, o digamos, no están sintiendo que el gobierno esté conectados con ellos. Pero entonces me lleva a esta reflexión inicial, y es que quienes leyeron el estallido social como un estallido, digamos, movido por un tema ideológico, se equivocaron. Yo sí creo que había un tema de... Voy a poner, este es el segundo elemento de mi interpretación. Los jóvenes son antipoder, pero particularmente antiabusos del poder. Yo voy a decirlo, para los jóvenes, la manera como Iván Duque ejerció el poder fue de una manera abusiva y de una manera autoritaria. Y ellos fueron víctimas de una represión en las calles. Entonces eso explica por qué para utilizar un término de coyuntura, la despiporrada de Iván Duque, por ejemplo, frente a los jóvenes. Iván Duque, siendo presidente, uno de los presidentes más jóvenes, tenía una muy mala relación con los jóvenes. Cuando llega Gustavo Petro, los jóvenes quedan contentos, un apoyo del 66%. Pero ¿qué están viendo? El desempleo está cayendo, bien, eso los alegra, están contentos. Pero ¿qué es lo que están viendo? Es que hay abusos en el ejercicio. Y eso lo estamos viendo. Cambio en el gobierno de Gustavo Petro significa reformas. Reformas como la laboral, como la de la salud,
como la pensional, que realmente es la que más va a favorecer a los jóvenes, pero que los jóvenes todavía creo que no entienden. Esta medición también puso la lupa sobre qué opinan los jóvenes de las reformas. Y lo que se descubrió también es sorprendente. Sí, de hecho, mira, te digo, para ellos el problema del desempleo era del 74% y eso ha bajado y hoy es el 43%. Y mira lo que piensan de su vinculación al mercado laboral. ¿Qué es lo más importante para un joven a la hora de buscar trabajo? Primero, el salario, 99%. Segundo, flexibilidad horaria, 93%. Y luego, potenciar el desarrollo profesional. Los jóvenes están buscando trabajos distintos al contrato término definido. Todo lo contrario a lo que dicen. Y yo creo que el gobierno debería evaluar y entender que la reforma laboral parece estar más pensada en proteger los trabajos que están hoy y fortalecer el sindicalismo, con lo que yo no estoy en desacuerdo. Pero no hace nada con las personas que no tienen contrato. Además, recuerda que el sindicalismo, por lo menos, es el sindicalismo del sector público. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el proyecto de reforma laboral tiene un reto muy importante, y es que el mercado laboral, particularmente de los jóvenes, es un mercado laboral que no es formal, donde el empleo no está asegurado y donde esta reforma no le está hablando a las necesidades de los jóvenes. Que lo primero que están pidiendo es autonomía, flexibilidad y la posibilidad de tener experiencia. Obviamente, con sacar los todos están de acuerdo. Y yo creo que también el gobierno debería tener ojalá la ministra lo haga, una reflexión sobre la manera como está impulsando el proyecto y pues, digamos, ajustar con el Congreso una reforma laboral más, digamos, que piense también en estos temas. Claro, y es que recordemos que es una reforma laboral que, dicho por la ministra, no busca generar empleo. Recordemos que es una reforma laboral que es hecha por sindicatos y para beneficiar sindicatos. Yo ya hice hace unos días un directo, ese no lo hice por YouTube, pero lo voy a subir a YouTube, en el que explico todos los beneficios y las gabelas que tenemos los profesores del magisterio. Es una vergüenza, pasamos de no tener nada a tener más que cualquier persona en Colombia que se pueda comparar con nuestro oficio, ¿cierto? Cualquier trabajador colombiano, los profesores del magisterio tenemos beneficios por encima de ellos. Y eso pues que nos gusta la igualdad, ¿cierto? Y eso pues que promovemos la igualdad, pero donde se nos diga que nos van a igualar con el resto, donde se nos diga que vamos a dejar de ser régimen especial, ahí sí vamos a ver si nos sigue gustando tanto la igualdad. Y eso es la reforma al trabajo. Es una reforma hecha por sindicatos, beneficia a los sindicatos, se olvida de generar empleo y lo único que hace es hundir y atacar a la clase media y a la clase trabajadora. Continuemos aquí en este análisis, que recordemos que es un análisis de María Jimena Duzán, quien es petrista, ¿cierto? Quien es de izquierda y quien lo único que está haciendo es llamando a reflexionar. Está llamando al presidente a que reflexione, a que despierte, a que despabile, porque o si no, esto va a terminar muy mal. Otro de los hallazgos bien interesantes que tiene esta medición sobre los jóvenes en Colombia es que, curiosamente, crece su confianza en instituciones, como por ejemplo las universidades públicas. Ya lo vamos a leer, doctora Angie. Yo creo que la institución más golpeada en temas de imagen durante el estallido social. Y en cambio, su desconfianza aumenta en donde uno menos pensaba, en las redes sociales, óiganme bien, y sobre todo en los líderes digitales. Y desde su perspectiva, pues Gustavo Petro es uno de ellos, porque se la pasa metido haciendo trinos. Esta parte es clave. Redes con sus mensajes. Gran descubrimiento que ojalá Gustavo Petro tome en consideración, a ver si deja de trinar y se pone más a gobernar. Como le dicen estos jóvenes que entrevistamos. Considero que Petro debería conseguir un community manager, que el manejo de las redes sociales es muy pasional, poco racional, que pretende ser catedrático de universidad o influencer, y ninguna de esas dos le ha calado a la gente en general desde que puede tener otras redes sociales. Y pienso sobre el Twitter de él, que pues a veces tiene errores de ortografía y a veces es, como muchos consideran, demasiado ocupado en los asuntos de redes sociales cuando debería estar, pues uno le da la impresión más fijándose en asuntos públicos, en asuntos de gestión. Y creo que la relación que tiene Petro con su Twitter es muy parecida a la relación que tienen muchos políticos en ese país con su Twitter, que es que pareciera que no fueran conscientes de su posición tan importante como a nivel de relaciones públicas y como de pues, entre comillas, diplomacia de lo que deberían estar diciendo, y creo que a veces debería como dejar que alguien más les maneje sus cuentas para dejar de decir tantas bobadas muchas veces. Lo primero que quisiera señalar es, los jóvenes están aumentando la confianza en varias instituciones. Esto es una cosa muy curiosa. Primero, en quien más confían es en las universidades públicas, luego en las universidades privadas. Pero, por ejemplo, suben las universidades privadas del 51 al 61 en 6 meses.
las públicas del 67 al 74. Incluso yo tengo que decir, la presidencia de la República sube con institución del 39 al 30, del 36 al 39. La policía sube del 27 al 33. Los partidos políticos del 12 al 16. O sea, en un momento de mayor confianza. ¿Sabe quiénes caen? Las redes sociales. Llegaron a tener una confianza del 51 en mayo del 2021 y hoy tienen apenas una confianza del 33. O sea, las redes sociales y los líderes digitales están cayendo de confianza. Pero yo creo que Gustavo Petro es visto por ellos como un líder digital y lo que estamos viendo es que su uso de redes digitales está agotando a ese electorado que lo llevó. O sea, él tiene que ser consciente. Esto que te estoy leyendo acá es una interpretación que yo aspiro que el gobierno entienda y es el uso excesivo e inadecuado. Yo creo en un tono penitenciero, en un tono no constructivo. Es parte de lo que le está pasando a los jóvenes que miren lo que estoy diciendo. Crecen las universidades públicas, las privadas, crece la policía, crece la presidencia, crecen los partidos políticos y lo que caen son las redes sociales y particularmente los líderes digitales. O sea, los líderes digitales, los influenciadores digitales hoy tienen una confianza de apenas el 18%. El 80% de los jóvenes sienten desconfianza de los influenciadores digitales. Y estamos hablando de un presidente que a veces se manda 37 trinos en un día. Entonces, a ver, yo también, o sea, aquí hay un tema y es que probablemente el abuso de las redes sociales, y en parte yo quiero decirlo, el presidente tiene todo el derecho de trinar, pero él tiene que ser responsable en ese manejo. Y aquí en este contexto, esto es lo que está diciendo la encuesta. Ese es el primer tema, que parece una cosa novedosa y distinta. Pero lo segundo es, ¿qué los está afectando a ellos? Lo primero, que el gobierno podría salir a contar esto. Y es que en esta encuesta, en 6 de las 7 mediciones, el principal problema de los jóvenes era el desempleo. Ya no es. Y el desempleo va a ser un problema para el 70% de los jóvenes. Hoy es el 43%, es el segundo, pero está bajando. Pero lo que subió es la inseguridad de las calles. Los jóvenes sienten que las calles se están volviendo más inseguras. Y luego está el tema de demoras en atención de salud. Tú sabes que nosotros hemos venido haciendo unas encuestas polimétricas sobre la reforma de la salud. Y una de las preguntas que a mí me sorprende es que a raíz de la presentación de la reforma de salud del gobierno, la gente empezó a pedir más citas en el sector salud por miedo a que cuando cambie no lo vayan a atender. Y te estoy diciendo, a nosotros nos está hablando entre un 10 y un 12% de personas que nos dicen que están aumentando su solicitud de citas. Entonces esto es un sistema que más o menos funcionaba, al cual la reforma asustó a la gente. La reforma claramente que presentó Carolina Corto asustó a la gente y la gente empezó a exigirle más al sistema, más siglas. Eso es las muertes. O sea, que el sistema sí hay una profecía autocumplida y eso es un problema para el presidente. Eso le va a terminar estallando ahí. Por el momento, concentrémonos en que los jóvenes están percibiendo seguridad como el gran problema. Y en medio de todo esto, una cosa que uno sí tiene que decir es que hay unas emociones que nosotros hemos documentado de los jóvenes y es la alegría. Y voy a pararme solamente en la alegría. Cuando hicimos la primera, esto es además, yo tengo que decirlo, los académicos, los profesores de la Facultad de Psicología de Rosario fueron los que nos dijeron que necesitábamos un tema de emociones. Entonces, lo metimos y hicimos un módulo muy bonito. En enero del 2020, el 66% de los jóvenes estaban alegres. En mayo del 2021 se cayó al 5%. Yo recuerdo el día que yo le estaba contando, porque usualmente nosotros le presentamos a Monpot, al director de la fundación y al señor rector, los resultados y todos quedamos callados y mirando eso. 5%. O sea, la caída es una cosa brutal. En este momento la alegría está en el 65%. O sea, es una B completa. Entonces, miren lo que está pasando. Subió. La alegría de los jóvenes subió. Los jóvenes están alegres. Están creyendo más en las instituciones, menos en los influenciadores digitales, menos en las redes sociales y menos en el presidente de la República. En medio de un contexto donde además el desempleo ya no es el gran problema. Es uno de los grandes problemas, pero no es el principal problema. Entonces, digamos que esto está mostrando, esto sí está dando. Yo creo que el gobierno, si tiene la capacidad de entender esto como un insumo para corregir, el gobierno podría, de alguna manera, hacer correcciones y correctivos. Porque, por ejemplo, lo que te digo del desempleo. El desempleo ya no es el gran problema de los jóvenes. Lo era, pero ya no lo es. Y en parte los datos del DANE lo están ratificando. El DANE está diciendo que el desempleo... Muy bien, vamos a dejar aquí. Les quería dejar este mensaje. Miren, faltan 10 minutos para que termine. El podcast se llama A Fondo y el episodio se llama Los jóvenes que votaron por Petro ya no le copian. Recuerden que María Jimena Duzán es más petrista que Petro. ¿Listo? Recuerden que María Jimena Duzán es la Vicky Dávila de la izquierda, ¿cierto? Pero así como la derecha ama a Vicky Dávila, la izquierda ama a María Jimena Duzán. Hasta que la cancelen, claro, porque está diciendo cosas que pueden generar incomodidades y en la izquierda hay de todo menos lealtad. Así que bueno, ahora sí vamos a, siento mucho que me toque interrumpir este podcast, sin embargo, aquí el mensaje más importante que les quería dejar es que tenemos que celebrar los que estamos en oposición, porque los jóvenes del país, dicho por las encuestas, dicho por María Jimena Duzán, ya no le están creyendo al presidente. Digamos que ese era uno de los caudales electorales que él tenía, de los más grandes, y según encuestas, su comportamiento, su manera de hablarle al pueblo, su manera de gobernar por Twitter ha hecho que dejen de creer en él, porque además en 10 meses no ha cumplido nada de lo que prometió. Perdón, ¿listo? Así que tenemos que, de manera penosa, tenemos que cancelar, tenemos que suspender esto, porque me quedan 10 minutos y les quiero leer la noticia de última hora. Es muy importante que compartan y den like
Aquí den like, sigan comentando, compartan, porque esta noticia, además de entristecernos y deberíamos entonar el himno nacional antes de hacerlo, pero además de entristecernos, nos debería tocar e invitar a la referencia, a la reflexión, porque acaban de asesinar a otro policía en este gobierno de Gustavo Petro, pero a este policía que asesinan esta vez no es menor que lo asesinen porque era uno de los testigos en las chuzadas. ¿Listo? Muy bien, vamos a leer mientras va sonando nuestro himno. Urgente, apareció muerto el teniente coronel Oscar Dávila, uno de los policías investigados por el polígrafo y las chuzadas de Amarel Bismesa, la ex niñera de Laura Sarabia. El oficial era el jefe de la Oficina de Seguridad Anticipativa de la Seguridad Presidencial. Fue hallado sin vida en un vehículo en Teusaquillo, en Bogotá. Aquí tenemos su foto. En la tarde de este viernes encontraron el cuerpo sin vida de uno de los policías investigados por el polígrafo que se le practicó a Amarel Bismesa, la ex niñera de Laura Sarabia. En el informe preliminar se indica que el cuerpo fue encontrado en un vehículo en la localidad de Teusaquillo, Bogotá. Se trata del teniente coronel Oscar Dávila, justamente quien era el encargado de la oficina de anticipativas, donde se realizó el polígrafo Amarel Bismesa y se habría ordenado las chuzadas contra la niñera y la empleada doméstica de la casa de Laura Sarabia, a quienes les habrían puesto los alias de la niñera, y la madrina para justificar la interceptación. Las primeras informaciones entregadas a Semana señalan que el coronel Oscar Dávila se movilizaba con su escolta y justamente parqueó en la calle 22 bis número 4840 en el sector de Teusaquillo. Le dijo a su hombre de seguridad que le comprara una botella de agua y cuando el uniformado regresó lo encontró muerto con un disparo en la cabeza. Por el momento se busca establecer si se trató de un suicidio y el cuerpo técnico investigativo de la Fiscalía ya está en el lugar realizando el levantamiento del cadáver y registrando el vehículo. Información extraoficial entregada a semana señala que el coronel Oscar Dávila, antes de ser asignado al equipo de seguridad de la presidencia, en donde era la mano derecha del jefe de la Casa Militar, coronel Carlos Feria Huitrago, era el jefe de las comisiones investigativas contra el crimen organizado, SICOR. Era tan importante la información que tenía el coronel Dávila que incluso para la Fiscalía General de la Nación era una prioridad realizarle una entrevista o interrogatorio, pero no alcanzó a hacerlo, tal como lo revela este documento de la misma Fiscalía, en el que lo cita para que explique en detalle lo que ocurrió con estas nuevas chuzadas y las órdenes que se dieron para buscar el dinero que supuestamente se le perdió a la Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete. Por un lado, vemos a un presidente que manda a que se hagan las investigaciones y dicen que no se va a encontrar nada. Y por otro lado, vemos cómo asesinan las fichas claves. ¿Cuál investigación se va a hacer entonces? Ahí lo tenemos. Aquí tenemos el documento de la Fiscalía, dice todo lo anterior en concreto tiene su génesis en las denuncias y publicaciones presentadas por la revista Semana que tratan sobre el caso del jefe del despacho de la presidencia, Laura Sarabia, en los que presuntamente vinculan a la jefatura para la protección presidencial. Reitero mi interés de colaborar con la correcta administración de justicia y en consecuencia, como responsable de la coordinación de protección anticipativa de la jefatura de protección presidencial, me pongo a su completa disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación. Olvidé leerle la parte inicial de la carta. Para cualquier requerimiento, mis datos de ubicación y contacto son la calle 22 bis 4840 Interior 3, apartamento 703 del conjunto residencial Prados de Salitre de la ciudad de Bogotá con abonado telefónico 312, etcétera.
Esta es una carta que le hace el coronel hoy difunto al señor fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en donde Oscar Darío Dávila le expresa a la fiscalía su interés para declarar y contar lo que sabe. ¿Listo? Así lo tenemos. Bueno, muy bien. Continuamos con la lectura de la nota periodística. El SICOR tiene diferentes núcleos de trabajo en el país. El número 6 corresponde a Medellín y a toda la zona de Urabá, donde opera el Clan del Golfo y era la zona de influencias de alias Siopas. Fue justamente a esa unidad del SICOR a la que le ordenaron interceptar las comunicaciones de Marelvis Mesa y de Fabiola, con el argumento que una fuente de altísima credibilidad había manifestado que las dos mujeres eran cercanas a alias Siopas, uno de los cabecillas de esta organización criminal y heredero del imperio del narcotráfico que comandaba alias Otoniel. Abro comillas. Esto se produce el mismo día en el que Laura Sarabia presenta la denuncia. Aquí tenemos la línea de tiempo. El 30 de enero se asignó la noticia criminal en Bogotá. Ese mismo día se inventan un informe de policía judicial para interceptar ilegalmente en una investigación del Clan del Golfo, cuyo único proceso era escuchar a la empleada que le ayudaba de por días a Laura Sarabia y a la niñera, contó el fiscal Barbosa en su momento al denunciar el tenebroso plan. Abro comillas. Se tiene certeza y seguridad de la información aportada por la fuente humana, toda vez que es de confianza de algunos cabecillas de la organización criminal y conoce de su accionar criminal, de los cambios y movimientos que día a día hacen con el fin de evadir las responsabilidades penales, ya que es la zona donde tiene injerencia esta organización criminal. Asimismo, esta persona aportó información la cual fue verificada ante los organismos judiciales y de inteligencia. Así dice literalmente el informe con el que se autorizan las chuzadas. Y termina esta nota periodística con un en desarrollo, porque la noticia está fresca. De manera que, última hora, aparece muerto el teniente Oscar Dávila, uno de los policías investigados por el polígrafo y las chuzadas a Marelvis Mesa, ex niñera de Sarabia, era ficha clave en el rompecabezas y decía tener información importante que quería entregarle la fiscalía. De manera que solidaridad con su familia y bueno, ya cada quien, como siempre, yo aquí no le digo a la gente cómo pensar ni qué pensar, porque además no tengo el criterio para hacerlo. Cada quien, después de lo que hemos analizado en este directo, las encuestas, el discurso de Petro y ahora esta noticia de última hora, pues podrá, como decía Steve Jobs, connect the dots, conectar los puntos y atar los cabos. Este será el escándalo de la semana entrante. Ya lo veremos porque llevamos 4 semanas seguidas recibiendo un escándalo el día sábado. Veremos si mañana o más tarde para mí, porque son las 3 de la mañana, es la excepción. De manera que aquí lo que tenemos es unas bodegas y un petrismo hipócrita y falso que castiga que hayamos tenido un gobierno presuntamente auspiciado por paramilitares, pero celebra que tengamos un gobierno auspiciado por guerrilleros. Tenemos unos falsos bodegueros y petristas que castigan que eventos como estos se hayan dado en gobiernos anteriores, pero hoy celebran que se den los mismos eventos. Colombianos y colombianas, si ustedes me están viendo hoy, o colombianos en general, queda más bonito, ¿cierto? Si ustedes me están viendo hoy y tienen algunas dudas frente a la ideología de izquierda, aquí queda en entredicho que son falsos, que son hipócritas. Yo los invito a que acudan al libre pensamiento, a que sean libres en materia de pensamiento, en materia de decisiones, armen sus propios argumentos y tomen partido al lado que ustedes consideren que mejor les conviene, ¿cierto? Pero no se queden con lo que les dicen en un solo lado. Así que bueno, aquí lo tenemos. Ya para resumir, los jóvenes, según encuestas, ya no están aprobando el gobierno de Gustavo Petro de manera general, ¿cierto? En las encuestas cayeron muchísimo. La gran sorpresa fue Francia Márquez, que cayó y donde más cayó fue en su zona, en su localidad. Ahora dirán también que es un invento de los medios,
¿cierto? Y recordemos que la encuesta fue realizada por la misma firma encuestadora que realizó las encuestas del año pasado, antes de la segunda vuelta, en las que Petro salía ganador y los que estábamos a este lado no lo podíamos creer, ¿cierto? Pero nunca le quitamos validez a la encuesta, cosa que sí hacen ellos, porque son brutos. Y en vez de recibir las encuestas como un momento para reflexionar y para componer el camino, salen a decir con un micrófono, sin temor al fracaso, que las encuestas son inventadas. Eso sin pruebas, los mismos que piden rigor en la información. Yo con esto me despido y ojo, no podemos permitir que cosas como las de hoy sucedan ni a un lado ni al otro, pero a este gobierno no se le puede perdonar nada porque está donde está gracias a que prometió cambio. Y hay una gente ilusa que desconoce el funcionamiento del Estado, desconoce de administración pública y no sabía ni quiso creer que la mitad de las propuestas, incluso un poco más, de Gustavo Petro eran irrealizables. Hoy, casi un año después de la elección, podemos decir que en efecto teníamos razón una vez que no ha realizado nada de lo que prometió. Lo eligieron el 19 de junio. Yo estoy a 9 días de que se cumpla un año. Ustedes en Colombia todavía están a 9 de junio, así que están a 10 días. Así que bueno, claro que este gobierno salió peor que todos. Ya veremos cómo ellos nos cobran a nosotros cosas que desafortunadamente sucedieron en cabeza de algunos gobiernos de derecha, porque también es mentira decir que en Colombia nunca hemos tenido gobierno de izquierda. Eso es un pajazo muy, muy bien echado. Pero pues claro, ellos son felices adjudicándonos cosas que sucedieron en décadas, ¿cierto? Esperemos a que Petro termine los 4 años para que veamos la larga lista que tendremos para cobrarles. Y si Colombia comete el error de permitir que este proyecto se quede otros 4 años más, ya veremos cómo la lista va a ser el doble o quizá el triple, porque está confirmado siempre que la izquierda es más corrupta que la derecha. Eso lo dice la historia. Eso lo dice el monto de las sumas que se roban. Los datos están ahí, los pueden consultar, pero ojo, el debate lo damos en el camino como lo hemos dado siempre. ¿Listo? Así que bueno, muchas gracias. ¿Quién fue de izquierda? Pues se lo dejo de tarea. Si usted no conoce la historia de su propio país, está en la olla. Muy bien, muchas gracias. Felicidades y nos vemos mañana.